Las mejores películas de guerra son aquellas que se basan en la historia real para contar sus relatos sobre el horror y el triunfo del conflicto armado. Pero te podría sorprender saber que los personajes en algunas de las películas de guerra más populares estaban directamente basados en personas reales. Así que hoy vamos a revelar a todos los personajes en tus películas de guerra favoritas que estuvieron basados en personas reales. Pero antes de avanzar, asegúrate de estar suscrito a Weird History. Después de eso, deja un comentario diciéndonos qué tema relacionado con la guerra te gustaría que cubriéramos después. Muy bien. ¿Alguien ha visto al soldado Ryan? Estaba aquí hace un momento. La película de 2014 de David Ayer, Corazones de Hierro, suele recibir reconocimiento por su implacable representación de las brutales realidades del combate. Pero hay un lado más suave en la historia. Corazones de Hierro se centra en una tripulación de tanques liderada por Don War Daddy Collier, mientras atraviesan los sangrientos campos de Europa durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. War Daddy, interpretado por Brad Pitt, se preocupa profundamente por sus hombres a lo largo de la película y no teme demostrarlo. Esto es algo que tiene en común con su inspiración en la vida real, el sargento de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos, Lafayette G. Poole. Nacido en Odom, Texas, Poole se alistó en el ejército en 1940. Rechazando un ascenso para convertirse en segundo teniente, Poole optó por el campo de batalla, donde formaría un equipo de ases de tanques. Poole era un soldado confiable que estaba sumamente dedicado a sus hombres. A diferencia de su contraparte ficticia, Poole regresó a casa y vivió hasta 1991, cuando falleció a la edad de 71 años. La película Dunkerque de Christopher Nolan de 2017 presenta una actuación inolvidable de Mark Rylance como el señor Dawson, quien está basado en el comandante real Charles Lightoller. Al igual que Dawson, Lightoller estaba decidido a llevar su propio barco a Dunkerque en lugar de dejar que la marina lo requisara. Además, ambos hombres confiaron en los consejos de sus hijos fallecidos para evitar ser hundidos por los alemanes. Pero las hazañas heroicas de Lightoller en Dunkerque no fueron lo único por lo que se hizo conocido. Como un dato increíble, también fue el oficial de mayor rango que sobrevivió al hundimiento del Titanic. ¿Podemos tener una película solo sobre ese tipo? Rescatando al soldado Ryan combina acción emocionante y drama íntimo de una manera que solo Steven Spielberg puede lograr. Se centra en un grupo de soldados que intentan localizar al soldado James Francis Ryan, interpretado por Matt Damon en su época de Good Will Hunting. Ryan está siendo retenido como prisionero detrás de las líneas enemigas después de que sus hermanos murieran en combate. Aunque el grupo de soldados logra su objetivo de encontrar al soldado Ryan, muchos de ellos pierden la vida en el proceso. La historia real, aunque trágica, es menos dramática. El sargento Frederick W. Fritz Nealon en la vida real sí tenía hermanos que murieron en combate y otro que desapareció sobre Birmania. Pero Nealon nunca fue el objetivo de una misión de búsqueda arriesgada. Fue evacuado al Reino Unido y luego a Estados Unidos sin mayores complicaciones. Además, Edward, el hermano que fue derribado sobre Birmania, también sobrevivió al cautiverio y regresó a Estados Unidos. En resumen, la vida real tuvo un final mucho más feliz que el que vimos en la película. El director Oliver Stone siempre ha estado interesado en los periodos difíciles de la historia de Estados Unidos, especialmente en la Guerra de Vietnam. Su clásico de 1986, Pelotón, muestra la experiencia de los soldados en el campo de batalla, con actuaciones conmovedoras como la de Willem Dafoe en el papel del sargento Elías. El personaje de la película es idealista en marcado contraste con algunos de los otros personajes, especialmente el sargento Barnes interpretado por Tom Berenger. Esto se debe a que, según Stone, Elías estaba basado en un hombre real a quien el director deseaba honrar. El sargento del ejército de los Estados Unidos, Juan Ángel Elías, era conocido por ser una buena persona y se llevaba bien con la mayoría de sus compañeros. Lamentablemente, el condecorado con la medalla Corazón Púrpura falleció en una explosión de granada en 1968. La versión de Elías en la película, por su parte, también es bien vista por la mayoría del pelotón, pero cae víctima del traicionero Barnes y lo dejan atrás para que el ejército de Vietnam del Norte lo mate a tiros. Es la imagen que aparece en el cartel. Supongo que esto es un spoiler de Pelotón. La película Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino está llena de su habitual violencia exagerada y diálogos ingeniosos. También se toma algunas libertades notables con la historia de la Segunda Guerra Mundial en su búsqueda de una narrativa atractiva. Pero eso no significa que todo en la película de 2009 sea inventado. El papel de Daniel Bruo como el francotirador alemán Friedrich Seller está basado en dos personas reales, el estadounidense Audie Murph
y el austriaco Matthias Hetzenauer. Después de convertirse en uno de los soldados más célebres y condecorados en la Segunda Guerra Mundial, Murphy alcanzó la fama en el mundo del espectáculo como actor en las décadas de 1950 y 1960. Hetzenauer, por otro lado, fue un francotirador que eliminó a más de 300 hombres, al igual que muchos de los soldados ficticios en esta lista. Zola muere al final de la película. Sin embargo, las dos personas reales que lo inspiraron sobrevivieron a la guerra. Murphy falleció en un accidente de avión en 1971 y Hetzenauer murió a los 79 años en 2004. Aunque la épica de la Guerra de Independencia de Roland Emmerich, El Patriota, puede ser una obra cinematográfica conmovedora, no es la película más precisa históricamente. Varias verdades se distorsionan en nombre de la historia, que sigue al coronel Benjamin Martin, interpretado por Mel Gibson, y a su némesis, el coronel Guillermo Tabington, interpretado por Jason Isaacs. Una precisión que la película de 2000 sí tiene es que Tabington está basado en una persona real, el coronel del ejército británico Bannister Tarleton. Al igual que su contraparte cinematográfica, Tarleton era conocido por su crueldad y fue particularmente activo en el sur de Estados Unidos. Por supuesto, Emmerich le dio a Tabington un final mucho más dramático que la experiencia real de Tarleton. En la película, Martin derrota a Tabington en combate cuerpo a cuerpo, pero en el mundo real, Tarleton sobrevivió a la guerra y regresó a Inglaterra, donde más tarde sirvió en el Parlamento. Eso es peor que ser derrotado en un duelo cuerpo a cuerpo. ¿Quién puede decirlo? Apocalypse Now de Francis Ford Coppola es aclamada como una de las obras maestras icónicas del director. Estrenada en 1979 y basada en la novela corta El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, tenía como objetivo dar a los espectadores una idea de cómo fue realmente la guerra de Vietnam. Para lograr este objetivo, la película se inspiró en la vida del oficial de operaciones paramilitares de la CIA Antonio Pochipny, para retratar al coronel Kurtz. Interpretado por el increíble Marlon Brando, Kurtz es un megalómano cruel decidido a ganar la guerra a cualquier costo. Pochipny, también conocido como Tony Poe, también era conocido por su barbarie durante la guerra. Sin embargo, a diferencia de Kurtz, Poe logró sobrevivir. Finalmente fue deportado de Tailandia a Estados Unidos, donde falleció en 2003 a los 78 años. La película de 1987 de Stanley Kubrick, Nacido para matar, es una muestra descarada de cinismo sobre la guerra y su impacto en los jóvenes obligados a luchar. El público sufre los horrores de la guerra de Vietnam junto al sargento J.T. Joker Davis, interpretado por Matthew Modine, tanto en el campo de batalla como fuera de él. Pero aunque el estilo de Stanley Kubrick, oscuro, divertido y trágico, está presente en toda la película, no es una historia original. Nacido para matar se basó en la novela de 1979 de Gustav Horsford, The Short Timers, una novela autobiográfica inspirada en la propia experiencia de Horsford en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Una diferencia significativa entre Joker y Gustav Horsford es su estatus militar. Mientras que Joker es mostrado como un recluta de los Marines, Gustav Horsford era un periodista militar y veterano de los Marines que ya había publicado artículos en varias revistas antes de escribir The Short Timers. La directora Kathryn Bigelow presentó en 2012 La noche más oscura, una película llena de suspenso sobre uno de los conflictos más complejos del siglo XXI, centrándose en los esfuerzos de las agencias de inteligencia estadounidenses para localizar a Osama Bin Laden en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre. La analista de inteligencia de la CIA Maya Harris, interpretada por Jessica Chastain, está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguir lo que necesita. Y aunque sus métodos puedan parecer extremos, su búsqueda incansable de información es más realidad que ficción. Alfreda Frances Bukowski, la agente de la CIA en quien se basó Maya, ha sido franca en su creencia sobre el valor de prácticas como el ahogamiento simulado, que ella considera han sido beneficiosas para frenar el terrorismo. Ella puso lo oscuro en La noche más oscura. Red Tails de 2012 arroja una luz importante sobre los aviadores de Tuskegee, un grupo de pilotos negros que sirvieron en las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Dirigida por Anthony Hemingway, con fotografía adicional a cargo de George Lucas. Sí, ese George Lucas. La película presenta al personaje Primer Teniente Joe Lightning Little, interpretado por David Oyelowo. A pesar de que Lightning es una invención para la película, su personalidad temeraria y mente brillante están inspiradas en el capitán de los aviadores de Tuskegee,
Wendell Pruitt. Según Oyelowo, muchos de los aviadores reales con los que habló comentaron las similitudes de su personaje con Pruitt, especialmente en su actitud y su feroz espíritu competitivo. El último samurái de Edward Zwick se centra en el señor Moritsugu Katsumoto, interpretado por Ken Watanabe, y Nathan Algren, interpretado por Tom Cruise, quienes se hicieron amigos durante un periodo crucial en la historia japonesa del siglo XIX. Como el resto de estas películas de guerra de Hollywood, esta cinta de 2003 mezcla lo ficticio con lo real, especialmente en lo que respecta a Algren. El personaje está basado en Jules Brunet, quien visitó Japón y llegó a identificarse con los samuráis y su guerra contra el emperador. Pero a diferencia de Algren, Brunet no era un veterano de la guerra civil estadounidense. En realidad, él era un francés que terminó regresando a Francia después de la derrota de los samuráis, mientras que el destino ambiguo de Algren quedó envuelto en una silenciosa búsqueda del amor. Oye, es una película, tienes que meter una historia de amor en algún lado. Dirigida por John Moore, Detrás de las líneas enemigas, de 2001, está protagonizada por Owen Wilson como el teniente de la Marina de los Estados Unidos, Chris Longhorn Burnett, quien, como indica el título, termina atrapado tras las líneas enemigas durante la guerra de Bosnia a mediados de los 90. A lo largo de la película, Burnett juega un papel clave al exponer el genocidio, pero al hacerlo, demuestra ser un hombre que se niega a seguir órdenes, y su comportamiento imprudente está a punto de ser su perdición. Se supone que el personaje de Burnett está basado en el capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Scott O'Grady, quien no estuvo nada contento con la forma en que fue retratado en la película. O'Grady afirmó que él no era del tipo que rechaza órdenes e insistió en que no era tan imprudente como su contraparte en la pantalla, así que presentó una demanda contra el estudio de cine 20th Century Fox, alegando una invasión de privacidad y afirmando que el estudio obtuvo ganancias indebidas a partir de su experiencia real. En 2004 esta demanda se resolvió, aunque los detalles permanecen confidenciales, casi como si estuvieran detrás de las líneas enemigas. Desde la inspiradora historia de Rosie la remachadora hasta su papel fundamental en la manufactura durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres estadounidenses fueron una parte vital del esfuerzo bélico tanto en casa como en el extranjero. 6 millones de mujeres se unieron a la fuerza laboral durante la Segunda Guerra Mundial. Ayudaron a mantener el país en funcionamiento y, en última instancia, desempeñaron un papel fundamental para asegurar la victoria. Hoy vamos a ver cómo era ser una trabajadora de fábrica durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, es hora de arremangarse y ponerse a trabajar en esta fascinante historia. Convertirse en trabajadora de fábrica durante la guerra fue un acto patriótico y una oportunidad económica para muchas mujeres en Estados Unidos. Cuando comenzó la guerra y los hombres se enlistaron o fueron reclutados para pelear en el extranjero, la necesidad de mano de obra era urgente. Después de todo, esos tanques no se iban a construir solos. Esto no es Cybertron. El país necesitaba trabajadores para ocupar roles vitales en todos los sectores. Desde trabajos de conductoras de camión hasta puestos de ingeniería, las mujeres pudieron trabajar en campos que antes solo empleaban a hombres. Además de ese tipo de trabajo por turnos, cientos de miles de mujeres sirvieron en funciones no combatientes en el ejército, la marina, la Fuerza Aérea, los marines y la Guardia Costera, y más de 3 millones se ofrecieron como voluntarias para la Cruz Roja. Pero la mayoría fue a trabajar en la industria, y millones fueron empleadas en fábricas de bienes duraderos, adaptadas para fabricar las municiones, aviones, vehículos, máquinas y barcos que Estados Unidos necesitaba para prevalecer. Anteriormente, las mujeres trabajaban principalmente en empleos administrativos o en industrias de servicios. Sin embargo, cuando surgió la necesidad, las mujeres del país respondieron al llamado. Las fábricas de todo el país fueron reconvertidas para construir y reparar las municiones, aviones, vehículos y otras máquinas necesarias para el esfuerzo de guerra. Y resultó que las mujeres eran más que capaces de enfrentar los desafíos del trabajo en las fábricas, incluyendo trabajar en espacios reducidos, cumplir con metas de producción agresivas y manejar la naturaleza repetitiva del trabajo fabril. Desafortunadamente, las condiciones en las fábricas seguían siendo tan duras como siempre lo habían sido. Las jornadas eran largas y la vida en la fábrica podía ser agotadora y peligrosa. Pero eso no desanimó a muchas mujeres estadounidenses de asumir roles vitales. Muchas trabajaron en los aviones y barcos que se usaron en la guerra. Otras operaban los altos hornos utilizados para fabricar materiales o hacían reparaciones vitales a equipos averiados. Además de construir y reparar, también tenían la tarea de inspeccionar y probar todo lo que fabricaban, porque no serviría de nada descubrir que un avión fue ensamblado incorrectamente cuando se fuera rodando de un portaaviones como una patineta descontrolada.
Ya fuera reparando vehículos dañados, pintando radio en los paneles de instrumentos o remachando y perforando, las mujeres ocuparon una amplia gama de trabajos en la industria de defensa que requerían un nivel de detalle preciso y nuevos niveles de eficiencia. Construir motores de avión, reacondicionar piezas dañadas, soldar, remachar e inspeccionar maquinaria eran parte del trabajo diario durante toda la guerra. Pero el trabajo de las mujeres en las fábricas no se limitaba a remachar y operar grúas. Algunas mujeres ayudaron a diseñar aviones, trabajaron como descifradoras de códigos o pilotearon aviones. En una edición de 1944 de National Geographic, Glenn Martin, cuya empresa eventualmente se convertiría en Lockheed Martin, consideró a las mujeres un activo para las fábricas diciendo: la presencia de tantas mujeres ha tenido un efecto excelente en la producción. Han establecido récords de producción que son un reto para los hombres, y hay algo en que una mujer supere a un hombre y a su máquina que él simplemente no puede soportar. Ese es el secreto de una fuerza laboral saludable. Enfréntalos entre sí. Pero convencer a las mujeres de entrar a la fuerza laboral requirió algo de esfuerzo. Convencer a toda una generación de abandonar sus roles de género tradicionales y ayudar con el esfuerzo de guerra no fue fácil. Pero Estados Unidos usó algunas tácticas probadas y verdaderas para que la gente se sumara. La mayoría de nosotros probablemente estamos familiarizados con el viejo cartel de reclutamiento del I Want You, que muestra a un tío Sam sumamente intenso, señalando con el dedo de manera acusatoria, como si hubieras olvidado bajar la palanca del baño. Carteles similares que mostraban a mujeres trabajando en fábricas. Frases como «podemos hacerlo» y la ahora icónica imagen de Rosie la remachadora ayudaron a convencer a las mujeres de unirse al esfuerzo de guerra. Los mensajes enfatizaban no solo la importancia del trabajo de guerra para el país, sino también la oportunidad económica que ofrecía. También se utilizaron otros métodos de reclutamiento a lo largo de la guerra. Los videos producidos por la Comisión de Mano de Obra de Guerra promocionaban los beneficios de poner en práctica en fábricas u otras industrias las habilidades aprendidas en el hogar. La Comisión de Mano de Obra Femenina de Guerra publicó anuncios en periódicos y en la radio para motivar a las mujeres a unirse al esfuerzo. También tenían oficinas de reclutamiento que atraían a las personas para que tomaran trabajos durante la guerra. Uno de los principales atractivos del trabajo en fábricas eran los salarios más altos. Algunas fábricas pagaban más que los trabajos que tradicionalmente empleaban a mujeres en ese entonces, como el trabajo secretarial. Además, no puedes operar una prensa mecánica mientras contestas teléfonos en un consultorio de medicina familiar. Rosie la remachadora es una de las imágenes más perdurables de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes, aparte de ese tipo con bigote. O supongo que son dos tipos con bigote. En los carteles e ilustraciones, Rosie aparece como una mujer fuerte y segura de sí misma, usando un overol azul y una bandana roja. Ella era un símbolo de empoderamiento y un símbolo bastante muy efectivo, además. De 1940 a 1944, 6.3 millones de mujeres adicionales comenzaron a trabajar en diversas industrias y puestos, aumentando la representación de las mujeres en la fuerza laboral del país, del 24% al 32%, y llevando la tasa de desempleo al nivel más bajo registrado, con un 1.2%. Aunque las mujeres que trabajaron en fábricas durante la guerra eran conocidas colectivamente como Rosies, hubo algunas mujeres reales que probablemente sirvieron de inspiración para Rosie la remachadora. El artista Norman Rockwell basó su ilustración de Rosie en una mujer llamada Mary Doyle Keefe. Rosalind P. Walter, quien colocaba remaches en aviones de combate Corsair, es otra posible inspiración, al igual que una mujer llamada Naomi Parker Fraley. Independientemente de quién inspiró la imagen ganadora, en conjunto, las Rosies participaron en un esfuerzo de guerra que construyó más de 297,000 aviones, más de 100,000 tanques y miles de millones de municiones para armas pequeñas. La idea de Rosie era tan convincente que incluso se convirtió en el tema de su propia canción, Rosie la remachadora, interpretada por el popular líder de banda Kai Kaiser. Así es como sabes que te volviste famoso cuando Kai Kaiser te compone una canción. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, mujeres de todos los ámbitos de la vida respondieron al llamado para servir a su país. Una parte significativa de las mujeres que trabajaron estaban casadas, y sus esposos estaban peleando en la guerra. Para 1944, las mujeres ocupaban un tercio completo de los trabajos en fábricas en Estados Unidos. Sin embargo, las mujeres negras que intentaban unirse al esfuerzo eran bloqueadas por prácticas discriminatorias raciales. Gracias a activistas como Mary McLeod Bethune, los problemas que enfrentaban llegaron a la atención del presidente Franklin Delano Roosevelt, y él hizo algo al respecto. Después de que Franklin Delano Roosevelt firmó la Orden 8802 en 1941, la discriminación racial fue prohibida en la industria de defensa. Esto empoderó a más de 1 millón de mujeres afroamericanas
para unirse al trabajo remunerado en la defensa como administradoras, trabajadoras ferroviarias, trabajadoras de chapa metálica y como obreras de fábricas que se volvieron tan fundamentales para el esfuerzo de guerra. El equilibrio entre la vida laboral y personal no era algo fácil de conseguir durante la Segunda Guerra Mundial. Para las mujeres casadas que trabajaban en las fábricas, lograr un buen equilibrio entre la vida laboral y personal era aún más difícil, porque sus esposos estaban luchando en el extranjero. Muchas mujeres trabajaban largas horas 6 días a la semana, especialmente después de que el gobierno declaró una semana laboral obligatoria de 48 horas a principios de 1943. Y estas mujeres todavía tenían que llegar a casa y cuidar a sus hijos y del hogar. Para las mujeres que trabajaban en fábricas que producían maquinaria de guerra, también había una gran demanda de horas extra. Como estos eran algunos de los trabajos mejor pagados disponibles, las mujeres estaban muy interesadas en seguir adelante, manteniendo las fábricas en funcionamiento las 24 horas del día. Para aquellas mujeres calificadas que trabajaban en industrias de guerra, especialmente con una fuerte protección sindical, los salarios eran altos y equiparables a los de sus colegas masculinos. Sin embargo, la igualdad salarial no se logró de manera fácil ni constante. Las decisiones legales, las políticas gubernamentales, las huelgas y los acuerdos sindicales fueron las herramientas que intentaron garantizar el mismo salario por trabajo equivalente sin importar el género. Sin embargo, no siempre fue efectivo, especialmente para las mujeres empleadas en industrias no relacionadas con la defensa, sin protección sindical o en estados con leyes desfavorables o que limitaban la capacidad de una mujer para trabajar. Podían enfrentar salarios más bajos en comparación con sus colegas masculinos y mucho más bajos que los trabajadores en las industrias de guerra. A algunas mujeres les encantaba el trabajo porque podían salir todos los días a la misma hora, lo cual está muy subestimado. Otras apreciaban el dinero y otras querían ayudar al esfuerzo de guerra y vencer a esos nazis. En cuanto a las mujeres que tenían hijos, el gobierno estuvo a la altura para ayudarlas, al menos por un tiempo. El cuidado infantil puede ser caro, pero durante la Segunda Guerra Mundial, las madres que tenían trabajos relacionados con la producción de guerra tuvieron acceso sin precedentes a guarderías subsidiadas. Utilizando parte de la autoridad y los fondos de la Ley de Vivienda de Defensa, Instalaciones y Servicios Comunitarios, el gobierno de Estados Unidos estableció guarderías subsidiadas en 1942. Bajo esta ley, las familias que vivían en comunidades donde la producción de defensa era importante podían acceder al cuidado infantil 6 días a la semana. Pero no era simplemente guardería gratuita para cualquiera que la quisiera. Las comunidades tenían que solicitar fondos a través de la ley, demostrar que apoyarían directamente a los trabajadores de la producción de guerra y construir sus propios centros de cuidado infantil. Aunque había otros edificios diseñados y construidos específicamente para este propósito, la mayoría de los centros de cuidado infantil eran áreas improvisadas dentro de edificios preexistentes. Algunas comunidades reutilizaron los sótanos de las iglesias como centros de cuidado infantil porque, claro, el mejor cuidado infantil siempre ocurre en los sótanos. Otras construyeron centros de cuidado dentro de las fábricas donde trabajaban las madres. Los fondos para esos centros se aprobaron de manera relativamente rápida. El cuidado infantil no era gratuito, estaba subsidiado a un costo mucho menor. Alrededor de 50 centavos por día. Para quienes llevan la cuenta, eso equivale a varios dólares por día en 2022. Es una muy buena oferta. Y no era solo un montón de niños arrojados a un gimnasio para que se las arreglaran solos durante 8 horas como en El Señor de las Moscas. Muchas de las guarderías ofrecían atención de alta calidad con comidas y educación gratuitas, y se adaptaban a los horarios inusuales en los que sus madres podían trabajar. Y según estudios realizados durante esos años, las mujeres estaban muy satisfechas con estos programas. The Allied victory. 1945 terminó la guerra, pero presentó un nuevo desafío: cómo desmovilizar a millones de soldados y hacer la transición a una economía de paz. Esto no era una tarea sencilla. Para 1944, el 47% de toda la producción en Estados Unidos estaba relacionada con la guerra. El tiempo de paz trajo cambios. Las fábricas cerraron para readaptarse, los empleados fueron despedidos, los salarios bajaron y los programas relacionados con la producción de guerra, como el cuidado infantil subsidiado, terminaron, lo que impactó directamente la capacidad y los incentivos para que las mujeres trabajaran. Además, con 10 millones de veteranos regresando a la vida civil, el temor a un desastre económico era real. La Gran Depresión estaba fresca en la memoria y las predicciones de desempleo después de la guerra llegaban hasta un 34%. En respuesta, se aprobó la Ley GI, que ofrecía colocación laboral, capacitación, préstamos y compensación por desempleo. El público apoyó a las tropas que regresaban, y los empleadores contrataban preferentemente a los veteranos. Por lo tanto, la mayoría de las trabajadoras representadas por Rosie la remachadora no pudo conseguir trabajos en fábricas cuando se reanudó la producción. Y en algunas industrias, como la fabricación de automóviles, ni siquiera se consideraba a las mujeres para el trabajo en fábricas,
y fueron abandonadas por sus sindicatos. A medida que Estados Unidos regresó a una economía más tradicional de tiempos de paz y comenzó el baby boom, la participación de las mujeres en la fuerza laboral disminuyó, aunque se mantuvo por encima de los niveles previos a la guerra y aumentó de manera constante hasta la década de 1960, cuando superó su máximo de la Segunda Guerra Mundial del 37%. Las mujeres en la fuerza laboral durante la Segunda Guerra Mundial, representadas por la imagen de Rosie la remachadora, fueron esenciales para el éxito de las fuerzas estadounidenses que luchaban alrededor del mundo y fundamentales para asegurar la victoria global de los aliados. Al enfrentar los desafíos de la guerra, las mujeres de todo el país también se redefinieron a sí mismas y sus roles, cambiando a Estados Unidos y abriendo nuevos caminos para las mujeres que decidirían ingresar a la fuerza laboral en las décadas siguientes. El programa de televisión Vikingos contó la historia de Ragnar Lodbrok y de otros escandinavos notables que vivieron durante la primera parte de la llamada Era Vikinga. Su serie secuela Vikingos Valhalla retoma la historia aproximadamente un siglo después y se adentra en uno de los periodos más fascinantes e intensos de la historia medieval. Así que hoy vamos a echar un vistazo a la historia real detrás de los personajes principales que aparecen en Vikingos Valhalla. Bien, es hora de subirnos a los Drakkars y saquear algo de Weird History. Leif Erikson era hijo de Erik el Rojo, el primer nórdico en colonizar Groenlandia después de ser exiliado de Islandia. El hijo de Erik. Ya lo entendí. Leif viajó a Noruega alrededor del año 1000 después de Cristo, donde entró al servicio del rey Olaf Tryggvason, quien le encargó difundir el cristianismo. En su camino de regreso a Groenlandia, Leif supuestamente se desvió de su ruta y tomó un desvío que lo llevó a Vinland, una zona ubicada en algún lugar de lo que hoy se conoce como Canadá. Esto convierte a Leif en el primer europeo en pisar el Nuevo Mundo, y lo hizo casi 450 años antes de que naciera Cristóbal Colón. Sin embargo, los detalles de este viaje están un poco confusos. Las expediciones a Vinlandia fueron registradas en dos sagas diferentes, la saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo, y cada una cuenta la historia de manera muy distinta, lo que deja mucho espacio para la licencia creativa. Música para los oídos de un guionista de televisión. La hija de Erik el Rojo, Fredish, nació alrededor del año 970. En tanto en la saga de Erik como en la saga de los groenlandeses, ella es retratada como una mujer feroz, reprendiendo a los hombres que retrocedían por su cobardía y exigiendo un arma para unirse a la lucha. También era brutalmente astuta. Fredish reclutó a 2 vikingos para navegar a Vinlandia, ofreciéndoles dividir el botín del viaje con ellos, pero los traicionó cuando llegaron, acusándolos de haberla agredido. El esposo de Fredish, Borvard, aniquiló a los hombres. Luego, Fredish tomó un hacha y mató a las 5 mujeres que también los habían acompañado en el viaje. Nota para mí mismo, no responder a ninguno de los anuncios de Craigslist de Fredish. Como rey de Noruega de 1046 a 1066, Harald Sigurdsson, también conocido como Harald Hardrada, que significa gobernante duro o despiadado, pasó su juventud como miembro de la Guardia Varega en el Imperio Bizantino. Después de atravesar el Mediterráneo y vivir un tiempo en lo que hoy es Rusia, Harald regresó a casa y se convirtió en rey de Noruega en 1047 tras la muerte de Magnus el Bueno. Magnus también había sido rey de Dinamarca, pero los daneses se negaron a someterse a Harald. Es difícil seguir a un tipo apodado el Bueno, especialmente cuando eres Harald el Despiadado, que suena como un apodo genial de luchador. Alrededor del año 1064, Harald puso su mirada en Inglaterra, invadiendo el campo junto a Tostig Godwinson, el hermano del rey Harald Godwinson, en septiembre de 1066. Afirmando que tenía un derecho por medio de su pariente Canuto el Grande, Harald veía al rey Godwinson como un usurpador. Después de llegar a Inglaterra, Harald Hardrada y Tostig derrotaron a los condes de Northumbria y a sus hombres en la batalla de Fulford el 20 de septiembre de 1066. 5 días después, la batalla de Stamford Bridge enfrentó a Harald contra Harald, lo cual debió haber sido confuso para todos los involucrados. Pero la confusión no duró mucho, porque el rey Harald Godwinson ganó la batalla, eliminando a Harald el Despiadado y a Tostig en el proceso. Como uno de los reyes de Inglaterra con el reinado más largo, Æthelred soportó años de conflictos con incursiones vikingas y más tarde con los habitantes de Inglaterra. Fue bajo Æthelred que Inglaterra restableció los pagos de Danegeld a los vikingos, que básicamente era dinero de tributo pagado para evitar que los vikingos causaran problemas, algo así como una especie de protección geopolítica. Sin embargo, en realidad no hicieron mucho para mantener alejados a los daneses. La presencia de los daneses en Inglaterra era tan problemática para el rey en el año 1002 que ordenó lo que se conoce como la masacre del Día de San Bricio. El Día de San Bricio nunca se volvió popular, ¿verdad?
Suena más como el nombre de un instructor de tenis que está en la cárcel por un esquema piramidal. Ethelred emitió un decreto que ordenaba la matanza de todos los hombres daneses en Inglaterra. Esto solo antagonizó aún más a los daneses. Las incursiones continuaron, al igual que los pagos de Danegeld. Y en 1013 Sven Barba Partida entró a Inglaterra y tomó la corona de Aethelred. Cuando un tipo llamado Sven Barba Partida llega por tu sombrero, probablemente lo mejor sea dárselo. Rey de Dinamarca, Noruega e Inglaterra a principios del siglo Mondinoma, Canuto el Grande realmente se ganó su apodo. Él era hijo de Sven Barba Partida, pero después de la muerte de Sven en 1014, Inglaterra no reconoció a Canuto como su nuevo gobernante, optando por apoyar a Aethelred, el indeciso, en su lugar. Ethelred finalmente regresó a Inglaterra, pero no pudo resistir las fuerzas escandinavas de Canuto. Canuto tomó el control de Inglaterra en 1018, se casó con la viuda de Aethelred y estableció una especie de imperio en la región del Mar del Norte. Canuto se convirtió en el único gobernante de Dinamarca en 1019 y gobernó Noruega a partir de 1028. Él fue el indiscutible poseedor de 3 títulos mundiales como Mike Tyson en los años 80. Canuto era un guerrero hábil, pero también un gobernante astuto. Él mezcló personal de Inglaterra y Dinamarca para controlar sus tierras y emitió un código de leyes en 1020. También estableció relaciones diplomáticas con el Sacro Imperio Romano y el Papado. Pero la muerte de Canuto en 1035 creó un vacío de poder que enfrentó a sus hijos entre sí, lo cual es algo raro. No es como si no tuviera suficientes reinos para repartir. Emma de Normandía fue hija de un duque normando, esposa de 2 reyes ingleses y madre de otros 2. Eso sí que es versatilidad. El primer matrimonio de Emma con el rey Ethelredo el Indeciso resultó en el nacimiento de 2 hijos, Alfredo y Eduardo, y el nacimiento de una hija llamada Kogibu. Para mantener a sus hijos a salvo durante los ataques de los nórdicos contra Inglaterra, Emma envió a sus hijos a Normandía para que fueran criados allí. Después de que Canuto el Grande derrotó al rey Ethelredo y tomó el control de Inglaterra en 1016, Emma se casó con Canuto y tuvieron 2 hijos, una hija, Unilda, y un hijo, Artacnuto, quien llegó a gobernar Inglaterra de 1040 a 1042. Los registros indican que Emma fue bastante activa para asegurarse de que su hijo se convirtiera en rey, supuestamente obteniendo una promesa de Canuto de que nunca pondría al hijo de ninguna otra esposa que no fuera ella para gobernar después de él. Esto tenía la intención de mantener a Harold Pie de Liebre, el hijo de Canuto con su primera esposa, fuera del trono. Todo ese saqueo creó algunas dinámicas familiares complicadas, como una versión despiadada de una familia muy unida. Harold Pie de Liebre y Artughnut en realidad gobernaron Inglaterra conjuntamente después de la muerte de Canuto en 1035. Algo así como comparte el reino con tu hermanito o nadie come en McDonald's. Harold Pie de Liebre expulsó a su hermano del poder en 1037, pero murió en 1040 dejando a Harthacnut como el único heredero vivo. El rey Olaf II de Noruega, también conocido como Olaf Haraldsson, era hermano de Harald Hardrada. ¿Recuerdas al tipo despiadado? Olaf gobernó Noruega desde 1015 hasta 1030, sometiendo sistemáticamente a las jefaturas de Noruega hasta ponerlas bajo su control hacia finales de la década de 1010. Sin embargo, perdió el apoyo de sus nobles en 1029 y fue enviado al exilio. Aparentemente no sobornó a suficientes personas, y tan solo se hubieran inventado los boletos para los Lakers. Más tarde regresó a Noruega, donde luchó y murió en la batalla de Stiklestad en 1030 días después. Olaf era un cristiano devoto y buscaba convertir a Noruega, pero su estilo particular de evangelización era más death metal que el coro del tabernáculo. Según se informa, Olaf expulsó a muchos paganos del país. A otros no creyentes les mutilaron las manos y los pies, les sacaron los ojos o simplemente los ahorcaron. Tal vez Olaf debería haber sido llamado el despiadado. Olaf fue elogiado por sus esfuerzos en favor del cristianismo y ahora es considerado un santo. Godwin, conde de Wessex, alcanzó prominencia en Inglaterra durante el reinado del rey Canuto el Grande. Después de la muerte de Canuto, Godwin apoyó la pretensión de Harthacnut al trono danés. Alfredo, el hijo mayor de nuestro torpe amigo Aethelred el Indeciso, intentó invadir Inglaterra al mismo tiempo. Al parecer, Alfredo siguió el ejemplo de su padre. Fue interceptado por Godwin y entregado a Harold Pie de Liebre, quien cegó a Alfredo y ordenó su ejecución. Godwin, por otro lado, era una figura astuta. Entre el 1035 y el 1042 después de Cristo cambió su lealtad según quien tuviera la corona. No era la peor estrategia, era como Meñique, solo que mejor escrito. Para cuando Eduardo el Confesor, el otro hijo de Ethelred con Emma de Normandía, se convirtió en rey, en 1042 Godwin ya tenía un poder inmenso en Inglaterra. La hija de Godwin, Edith, se casó con el rey Eduardo en 1045. El rey Eduardo exilió brevemente a Godwin y a sus hijos, Sven, Tostig, Gerd,
Leofwin y Harald, pero finalmente regresaron para controlar prácticamente todo el país. Después de la muerte de Godwin en 1053, su hijo mayor Harold heredó el condado de Wessex. Para 1062, Tostig se convirtió en el conde de Northumbria. Sven era el conde de Herefordshire. Gert tenía el condado de Anglia Oriental y Leofwin fue nombrado conde de Kent. Y cuando Eduardo murió, en 1066, Harold fue coronado rey. Godwin estaba tan dedicado a su estrategia a largo plazo que ni siquiera vivió para ver que sus planes dieran frutos. Edric Estriona fue el conde de Mercia durante el reinado de Aethelred el Indeciso y finalmente se casó con la hija del rey, Elgita. Edric permaneció leal a su suegro hasta 1015, cuando cambió su lealtad a Canuto el Grande. El corredor de apuestas puede darte muy buenas probabilidades, pero nunca apuestes por un tipo llamado el Indeciso. Identificado como traidor por cronistas como Juan de Worcester, Edric tomó las armas contra el hijo de Aethelred, Edmundo Brazo de Hierro, cuando Edmundo se convirtió en rey tras la muerte de su padre. Edmundo solo gobernó de abril a octubre de 1016 antes de ser expulsado del trono por Canuto después de la desastrosa batalla de Essendune. Mientras tanto, las cosas iban bastante bien para Edric. Pero en 1017 su lealtad cambiante finalmente lo alcanzó cuando Canuto el Grande ordenó su ejecución. No está del todo claro qué figura de la historia escandinava inspiró a Estrid Holken. Una posibilidad es Håkon Eriksson, también conocido como Håkon de Lata. Håkon Lata estaba en Noruega cuando Olaf Haraldsson regresó para tomar el trono en 1015. Håkon gobernó Noruega más tarde en lugar de Knut durante la década de 1020 mientras Olaf Haraldsson estaba en el exilio. La segunda posible inspiración es Håkon Sigurdsson. Él también fue conde de Lata, aunque a mediados del siglo X. Håkon Sigurdsson estaba dedicado a los dioses paganos nórdicos, algo que le trajo apoyo de los jefes noruegos mientras gobernaba Noruega. Sin embargo, en el año 995 después de Cristo, Håkon fue traicionado por su propio esclavo, Kark, quien sacó un gran cuchillo de su cinturón y lo decapitó. Traicionado es ciertamente una forma de decirlo. Tal vez haya una lección ahí, quizá sobre no tener esclavo. A pesar de su nombre impresionante, Edmundo Ironside solo gobernó Inglaterra durante unos meses. En el año 1016, Edmundo heredó el trono en abril de su padre, Aethelred el Indeciso, que ya estaba bien muerto. Pero lo perdió ante Canuto el Grande en octubre después de ser derrotado en la batalla de Essendune y murió solo un mes después, lo que significa que Edmundo fue rey durante aproximadamente una temporada de las grandes ligas de béisbol. No sé cuál es más aburrido. Y al igual que su papá, toda la vida de Edmundo estuvo plagada de una mala suerte casi cómica. Nacido alrededor del año 988, la madre de Edmundo, Elfgebu de York, falleció cuando él era solo un niño. Tuvo numerosos hermanos, incluyendo dos hermanos mayores llamados Athelstan y Egberto. Esos serían nombres difíciles de tener en la preparatoria. Ambos de sus hermanos mayores perecieron, dejando a Edmundo como el heredero condenado al trono de su padre. Curiosamente, la vida de Edmundo inspiró de manera libre una obra de la era isabelina llamada Edmund Ironside, A War Hath Made All Friends. Aunque se desconoce el autor de la obra, al menos algunos académicos creen que podría ser un trabajo muy temprano de William Shakespeare. Esa pequeña nota al pie podría ser lo más notable que le haya pasado a Edmundo Ironside. Pero bueno, es mejor que nada. La épica de época de 2002 de Martin Scorsese, Pandillas de Nueva York, toma varias libertades con la historia real, pero gran parte de la película, incluyendo algunos de los personajes que vemos en pantalla, se inspiraron directamente en hechos reales. Y el escenario de la película, el peligroso barrio conocido como Five Points, era un lugar muy real. Hoy vamos a ver la verdadera historia detrás de los 5 puntos, el barrio que se hizo famoso por Pandillas de Nueva York. Es hora de salir a las calles. El barrio de Manhattan, antes conocido como los 5 puntos, ya no existe, y muchas de las calles que formaban sus límites han sido cambiadas o renombradas, como si todas hubieran entrado en protección de testigos. Los 5 puntos se refiere a los lugares donde 4 calles se cruzaban: Anthony, Cross, Orange y Little Water. Pero hoy en día, Anthony ahora se llama Worth, Cross ahora se llama Moscú, Orange cambió a la calle Baxter y Little Water simplemente ya no existe de ninguna forma. Hoy en día, parte del área está ocupada por el Centro Cívico de Nueva York, que incluye el Ayuntamiento, One Police Plaza y otros edificios gubernamentales, mientras que gran parte del resto ha sido incorporada al barrio chino. Cuando los colonos europeos llegaron por primera vez a lo que ahora es Manhattan, esta área estaba ocupada principalmente por un estanque de agua dulce conocido como Collect Pond, que era una fuente tanto de agua potable como de pescado para la ciudad en crecimiento. A medida que el área alrededor del estanque se convirtió en un bullicioso distrito comercial, especialmente popular entre los mataderos y las tenerías, el agua se contaminó gravemente con fluidos corporales
despojos y subproductos químicos, haciendo que toda la zona se convirtiera en un enorme frasco de pedos tóxicos. A principios del siglo XIX, el gobierno de la ciudad rellenó el estanque y construyó casas en los terrenos recién creados, pero el relleno no fue diseñado adecuadamente. No había un drenaje adecuado durante las tormentas y la vegetación en descomposición, que simplemente había sido cubierta con tierra, provocó la acumulación de bolsas de gas metano bajo la superficie. En otras palabras, era tan atroz que la propia tierra lo rechazó. El suelo se volvió inestable y fangoso. Los mosquitos se reproducían en charcos estancados de agua salobre. Las casas empezaron a moverse sobre sus cimientos o incluso a desmoronarse, y surgió un hedor potente que obligaba a muchos residentes a respirar a través de pañuelos empapados en alcanfor solo para poder caminar, como si un mapache muerto estuviera permanentemente atorado en la chimenea de todos. Poco tiempo después, cualquier neoyorquino que tuviera los medios y recursos para hacerlo huyó de la zona. Cuando los inmigrantes empezaron a llegar en masa a Nueva York entre las décadas de 1820 y 1840, especialmente los católicos irlandeses que huían de una hambruna en su tierra natal, Five Points se convirtió no solo en el barrio marginal más notorio de la ciudad, sino en uno de los vecindarios más infames del mundo occidental. Es bueno ser el número uno en algo. La pobreza extrema y la miseria que muestra la película de Scorsese eran muy reales. Los brotes de cólera, sarampión, difteria y tifus eran extremadamente comunes en Five Points debido a la alta densidad de población y las condiciones insalubres de vida, especialmente entre los niños pequeños. Los edificios y casas de Five Points también eran en su mayoría inseguros debido a la falta de supervisión o cualquier tipo de regulación de vivienda. Los incendios en los edificios de vecindad de madera eran extremadamente comunes, al grado de que a menudo se les llamaba trampas mortales, y no estaban diseñados con salidas de emergencia ni vías de escape fáciles. Hoy en día hay personas que pagarían $4,000 por eso, solo por tener una dirección en Manhattan. Parte de la terrible reputación de Five Points también tenía sus raíces en el racismo y el clasismo, así que el nivel de vicio y caos que ahora asociamos con Five Points probablemente fue exagerado. Pero las historias sensacionalistas sobre el vecindario vendían muchos periódicos, y eventualmente Five Points se convirtió en una especie de sombría atracción turística. La gente de clase alta ocasionalmente viajaba allí con escoltas policiales para ver la situación por sí mismos, como Tom Cruise llevando a sus guardaespaldas al Food Lion. El autor Charles Dickens visitó Five Points en 1842 mientras investigaba para su libro Notas Americanas, y quedó impactado después de visitar una casa y una cantina local. Él escribió: "La pobreza, la miseria y el vicio abundan donde vamos ahora. Este es el lugar. Estos caminos estrechos que se desvían a la derecha y a la izquierda y que apestan por todas partes a suciedad e inmundicia. Seguro era fan de los Mets". Aunque era conocido principalmente como un barrio irlandés, muchos afroamericanos también vivían en los Five Points. La esclavitud terminó oficialmente en Nueva York el 4 de julio de 1827 y el barrio se volvió popular entre los afroamericanos recién emancipados que buscaban establecerse. Curiosamente, se cree que la interacción entre los inmigrantes irlandeses recientes y los afroamericanos liberados en Five Points pudo haber llevado a la innovación del tap dancing. La teoría sugiere que los bailarines afroamericanos en Five Points veían a sus vecinos haciendo una danza irlandesa y la modificaron para adaptarla para su propio estilo. Un artista llamado William Henry Lane, conocido como Maestro Yuba o el rey de todos los bailarines en ese entonces, alcanzó notoriedad en la década de 1840 haciendo una forma temprana de tap dancing en un club de baile llamado Almack's, en el 67 de Orange Street en Five Points. ¿El rey de todos los bailarines? Vas a comprar un boleto para ver a ese tipo. Almack's, que estaba ubicado en lo que hoy se conoce como Columbus Park, también se asoció con el género de music hall, un precursor tanto del jazz como del rock and roll. Gradualmente, la población negra de Five Points se mudó más hacia el lado oeste de Manhattan, específicamente a tierras no desarrolladas más al norte, que más tarde se convirtieron en Harlem y el sur del Bronx. Los inmigrantes italianos también empezaron a llegar a Five Points a finales de la década de 1840 y en la de 1850. Mulberry Bend, llamado así por una curva en la calle Mulberry que bordea Five Points, sirvió como el centro de lo que se convertiría en el icónico barrio de Little Italy en Nueva York. Pero a pesar de sus muchas contribuciones a la cultura mundial, hoy en día Five Points se asocia principalmente con el crimen organizado. Naturalmente, debido a su mala reputación, el vecindario se convirtió en un lugar popular para negocios de legalidad dudosa, o incluso del mercado negro, como casas de apuestas y burdeles. Y necesitaban organizaciones criminales para que todo funcionara sin problema. Los residentes locales eran principalmente inmigrantes católicos, que no solo lidiaban con los prejuicios e intolerancia de sus vecinos, sino también con la discriminación abierta por parte de la policía.
burócratas locales y otras autoridades. Formar pandillas locales y recurrir al crimen se volvió una forma cada vez más atractiva de ganarse la vida. Una de esas pandillas irlandesas era conocida como los Guardianes Roach, nombrada así por su fundador y líder, Ted Roach, y no por una marca de desodorante Roach. El grupo se formó en la década de 1820 originalmente para proteger a los comerciantes locales del licor de los robos, antes de terminar cometiendo sus propios robos e incluso asesinatos. En su apogeo, los Guardianes Roach eran la pandilla irlandesa más grande de Nueva York, con más de 100 miembros. Frecuentemente peleaban en las calles contra una pandilla rival conocida como los Bowery Boys, formada por neoyorquinos nativos anti-inmigrantes. Finalmente, una facción de los Guardianes Roach se separó del grupo principal y se renombraron como los Dead Rabbits, que es un nombre bastante único. Una historia sugiere que el nombre surgió durante una reunión de los Guardianes Roach en la que alguien arrojó un conejo muerto al centro de la sala como una señal para separarse de la pandilla principal y formar su propio grupo nuevo. ¿Sabes? Si quieres hablar incluso durante una reunión de la pandilla, solo tienes que levantar la mano. Los conejos muertos aparecen en pandillas de Nueva York. Esa es la pandilla liderada por el personaje de Liam Neeson, y a la que Leonardo DiCaprio se une cuando regresa a la ciudad como adulto. Como se muestra en la película, los conejos muertos pelearon numerosas batallas de pandillas en Five Points contra los Bowery Boys y otros grupos asociados anti-inmigrantes, comenzando en 1834. William Poole, también conocido como Bill el Carnicero, fue originalmente el líder de uno de estos grupos nativistas, conocido como la Pandilla de la Calle Washington. Él es el personaje interpretado por Daniel Day-Lewis, quien luce un bigote exquisito en la película. Con el tiempo, la Pandilla de la Calle Washington de Bill el Carnicero fue asimilada por los Bowery Boys. También había muchas pandillas más pequeñas operando en esa época en Five Points, y al igual que en la película, la mayoría tenía sus propias insignias especiales, tarjetas de presentación y tradiciones para distinguirse de la competencia. Los Bowery Boys preferían camisas rojas y sombreros de copa alta, mientras que los conejos muertos realmente desfilaban con un conejo clavado en un palo. Creo que preferiría unirme a la banda del sombrero. Un grupo llamado Las Colas Cortas andaba con las camisas por fuera como si fueran colas, mientras que una pandilla conocida como Los Güeyos anunciaba su llegada con un chillido distintivo parecido al de un búho. Hombre, ¿qué es esto? ¿Los guerreros? Aunque la escala de las batallas en la película puede estar un poco exagerada, realmente había muchos conejos muertos. Me refiero a los miembros de la pandilla, no a lo otro. La pandilla frecuentemente llevaba más hombres a estas peleas que la policía, y en algunas ocasiones, incluso más que la milicia estatal. El más famoso de estos enfrentamientos fue el Motín de los Conejos Muertos de julio de 1857, un disturbio civil de 2 días que comenzó como una pelea callejera entre los conejos y los Bowery Boys, y se convirtió en una verdadera guerra de pandillas en toda la ciudad. Entre 800 y 1000 miembros de pandillas participaron en los disturbios durante el fin de semana del 4 de julio, saqueando y dañando propiedades por toda la ciudad. Se necesitaron 2 regimientos de la milicia estatal de Nueva York, junto con 2 destacamentos de 75 oficiales de policía, cada uno para finalmente sofocar los disturbios, principalmente golpeando a los alborotadores y pandilleros con suficiente brutalidad como para asustar a todos los demás y sacarlos de las calles. Esa es una forma de hacerlo. 8 personas murieron y se estima que entre 30 y 100 resultaron heridas, aunque se cree que muchos miembros de pandillas que sufrieron heridas graves no buscaron atención médica por temor a ser identificados por las autoridades. No te va a golpear la policía y luego vas a ir a contárselo a la misma policía. Eso es ser un mal pandillero. Según la leyenda del Bajo Mundo, hubo varios entierros secretos de criminales por toda la ciudad que sucumbieron a sus heridas en los días posteriores a los disturbios. Tampoco sería la última vez que las pandillas de Nueva York pelearan contra el gobierno. Varios miembros de los Dead Rabbits probablemente también participaron en los disturbios por la conscripción de Nueva York en 1863, que se opusieron a las nuevas leyes que reclutaban hombres para el ejército de la Unión para luchar en la guerra civil en curso. Este es el conflicto que aparece en el clímax de la película de Scorsese. Para las décadas de 1870 y 1880, un grupo italoamericano conocido simplemente como la Banda de Five Points se convirtió en la organización criminal más notoria del vecindario y se ganó una fama particular por su brutalidad. Al Capone y Charles Lucky Luciano fueron miembros cuando aún eran jóvenes viviendo en Nueva York. Seguramente conoces a esos 2 tipos por otras películas de gángsteres. El fundador de la Banda de Five Points, Paul Kelly, y sus principales lugartenientes, incluso, lograron integrarse en la política local de Nueva York, haciendo contribuciones financieras, amenazando a los votantes e incluso llenando urnas para ayudar a los candidatos preferidos. Tal como ves en Pandillas de Nueva York, el grupo trabajaba de cerca con la maquinaria política del Partido Demócrata conocida como Tammany Hall. En 1905, Kelly estuvo involucrado en un tiroteo en el nuevo Brighton Café que usaba como club y cuartel general contra 2 de sus antiguos lugartenientes. Aunque sobrevivió al enfrentamiento, esto marcó el principio del fin de la reputación y estatura de Kelly en el bajo mundo de Nueva York.
así como el cierre formal de su tiempo en Five Points. Kelly trasladó su cuartel general a Harlem, luego a Brooklyn y finalmente a Chelsea. Ya sabes, donde quiera que estuviera el siguiente escondite disponible en Craigslist. Al final, la mafia llegó y tomó el control de la mayoría de las actividades criminales que antes estaban bajo el control de la banda de Five Points. Y los miembros de la banda, incluyendo a Capone, Luciano, Gianni Torrio y Meyer Lansky, se cambiaron a la nueva organización. Su rápido ascenso colectivo a la cima del mundo criminal se aceleró enormemente con la aprobación de la ley seca y el auge en las ventas de licor ilegal en 1920, y presumiblemente en algún momento hicieron algo respecto al olor. Deadwood, la aclamada serie del oeste de HBO, tenía la intención de mostrar cómo la ley y el orden llegan a un lugar sin ley y cómo actúan los seres humanos cuando están, como dicen los sociólogos sofisticados, en un estado de naturaleza. ¿Qué mejor manera de averiguarlo que consultar los registros históricos? Pero, ¿qué tan cerca estuvo la serie de lo que realmente sucedió en ese pueblo del oeste durante la fiebre del oro? Hoy vamos a examinar la historia real que inspiró Deadwood de HBO. Es hora de revelar todo lo que sucede en las 3 temporadas de Deadwood. Si no aguantas el calor, sal de la cantina. La región que llegó a conocerse como Deadwood, Dakota del Sur, pertenecía a la tribu Sioux hasta el siglo XIX. Los colonizadores no tenían permitido legalmente establecerse ahí hasta que un tipo llamado General George Armstrong Custer pasó por la zona y les contó a sus amigos de la costa este que había grandes cantidades de oro en las colinas negras de Deadwood. Custer parece un tipo genial. Espero que no le espere una última batalla. A partir de la década de 1870, miles de mineros descendieron al pueblo, ansiosos por reclamar un territorio que no había sido afectado por las anteriores fiebres del oro. Estos mineros empezaron a construir lo que se convertiría en el infame asentamiento de Deadwood. Y los funcionarios del gobierno no podían involucrarse porque, se suponía que nadie debía estar involucrado ahí en primer lugar. Es como cuando tu amigo Dave se cuela en la fiesta del trabajo y derrama papas y Fanta en todas las computadoras. ¿Qué se supone que hagamos al respecto? Nosotros no lo invitamos. Para 1876 había alrededor de 3,000 residentes y casi 200 negocios en el pueblo, a lo que se sumaba la población itinerante de mineros que pasaban por ahí en expediciones cortas. Con este rápido crecimiento, los conceptos de ley y orden empezaron a florecer por necesidad. Se formaron gobiernos locales y comenzaron a aprobarse leyes, a veces como reacción, como cuando un incendio en 1879 comenzó en una panadería en la calle Sherman y arrasó con todo el distrito comercial. Temiendo otros desastres, el gobierno local aprobó una ley que prohibía el uso de madera como material de construcción, exigiendo que los edificios fueran de ladrillo en su lugar. Alguien sí puso atención durante el cuento de los 3 cerditos. Así que el auge del oro construyó lo que hoy conocemos como Deadwood, con las colinas negras generando más de $1,000 millones a lo largo de sus operaciones mineras. Se formaron comunidades dentro del pueblo, incluyendo un segmento considerable de inmigrantes chinos que contribuyeron en gran medida a la fiebre del oro y a la industrialización de Estados Unidos. Además de construir la mayoría de los ferrocarriles en el oeste, los chinos a menudo fundaron las primeras tiendas en estos pueblos del oeste en crecimiento, y Deadwood no fue la excepción. Los habitantes chinos del pueblo se mezclaban con los habitantes del oeste y, aunque el racismo ciertamente era un problema para los inmigrantes, las relaciones probablemente eran más amistosas de lo que muestra la serie de televisión y probablemente menos sensacionalistas, ya que no hay evidencia de que alguien haya sido alimentado a los cerdos. Pero al final, todo auge termina, y mientras más grande es el auge, más fuerte es la caída. Para 1918, las vetas de oro se habían agotado y la economía del pueblo colapsó. Los residentes se fueron, los negocios cerraron y las microcomunidades prósperas desaparecieron por completo. Esta tendencia a la baja continuó durante el siglo XX, incluyendo otro maldito incendio en 1987 que arrasó con la mitad del pueblo. Vamos, ¿todos olvidaron la regla del ladrillo? Pero en 1988 el pueblo votó para legalizar el juego. Y con esa apuesta su economía comenzó a prosperar de nuevo, y esas ganancias, junto con el turismo, lograron cambiar las cosas. Eso sí que es apostar el doble. L. Swearingen, interpretado por Ian McShane, es uno de los mejores villanos de la televisión de todos los tiempos y presume uno de los mejores bigotes de la televisión. Despiadado y vulgar, pero no sin sus momentos de ternura, es el sobreviviente definitivo en una serie llena de sobrevivientes. Me pregunto cómo le iría en Survivor. Cuéntanos en los comentarios. Aunque la actuación de Ian McShane es cautivadora e inolvidable, está basada en un verdadero dueño de burdel llamado Al Swearingen. Según los registros disponibles, gran parte de lo que muestra la serie parece ser preciso. Swearingen sí era dueño del salón Gem Theater. Él sí empleaba trabajadoras sexuales y era despiadado y misántropo, pero en la serie
La crueldad de Swearingen se veía atenuada en cierto modo por su insistencia en un trato justo y momentos de ternura. Esto casi con toda seguridad no ocurría con el verdadero Swearingen. Los registros lo describen como un monstruo unidimensional, completamente indiferente a cualquiera que no fuera él mismo. Maltrataba a las mujeres que trabajaban en el Gem Theater, muchas de las cuales perdieron la vida a una edad temprana por agresión, adicción, enfermedad o suicidio. En cierto sentido de justicia kármica, el Gem Theater de Swearingen en la vida real se incendió no una ni dos, sino 3 veces. Así que en ese aspecto le lleva ventaja al propio pueblo. Primero, en el incendio de 1879 que mencioné antes. Segundo, un incendio en 1894 destruyó lo que Swearingen había reconstruido anteriormente. Y finalmente, un incendio en 1899 acabó con el teatro para siempre. Pero no fue porque el incendio estuviera fuera de control. Cuando los bomberos llegaron al lugar, descubrieron que su equipo había sido saboteado de manera sospechosa. Parece que L. Swearingen no era precisamente el tipo más popular en Deadwood. En eso la serie sí acertó. Cuando Wild Bill Hickok, interpretado por Keith Carradine en la serie, contaba una historia increíble sobre sus aventuras y alguien le preguntaba cómo sobrevivió a una situación peligrosa, él respondía, no lo hice. Así que Wild Bill era o un zombie, una paradoja andante o lo más probable, un fanático de la automitificación con un sentido del humor irónico. Cuando trabajó como alguacil en Abilene, Kansas, Wild Bill hablaba de haber vencido a cientos de hombres en duelos de desenfunde rápido, una cifra que exageró enormemente. Pero cuando un enfrentamiento con un forajido resultó en el disparo accidental a su propio ayudante, Wild Bill colgó sus pistolas y se dedicó al juego. Su reputación lo precedía cuando llegó a Deadwood, la ciudad del juego, en 1876, y eso molestaba a Jack McCall, interpretado por Garrett Dillahunt en la serie. Wild Bill y McCall jugaban cartas juntos, pero Wild Bill derrotaba a su oponente cada vez, haciendo que McCall se fuera. Pero un día, McCall se acercó a Wild Bill, listo para apostar todo. Ahora bien, Wild Bill nunca se sentaba de espaldas a una puerta, pero en ese día en particular, el único asiento disponible estaba de espaldas a la puerta del salón. Y así fue como se sentó ahí cuando Jack McCall entró y lo mató de un disparo. Y eso haría que cualquiera se retirara. Después de acabar con Wild Bill, McCall fue detenido y sometido a un juicio improvisado por sus propios conciudadanos. Esta farsa de tribunal fue representado en el episodio de Deadwood, el juicio de Jack McCall, aunque en la vida real tuvo lugar en el Teatro McDaniels, no en el salón de Swearingen. La defensa de McCall se centró en la afirmación de que fue un acto de venganza porque Wild Bill había matado a su hermano en Abilene, Kansas, lo cual era técnicamente posible. Wild Bill prácticamente se expuso a eso cuando afirmó haber matado a cientos de hombres. Este extraño grupo de justicia popular en realidad absolvió a McCall, así que tal vez debió haber trabajado como abogado todo el tiempo. McCall dejó Deadwood poco después, jactándose de haber acabado con Wild Bill por todo Wyoming, donde un personaje llamado Coronel May lo rastreó y logró que lo encarcelaran. Pero ahora sí, de verdad, como una cárcel real, un juicio real y todo eso. Y en este juicio, las historias de McCall variaban muchísimo. Primero alegó venganza, luego dijo que le habían pagado para deshacerse de Bill, y después afirmó que estaba borracho y no podía recordar nada. Y finalmente afirmó que en realidad no era Jack McCall. Supongo que más vale intentar todas y ver si alguna funciona. McCall fue declarado culpable y sentenciado a muerte en marzo de 1877. Hoy en día, cada verano en Deadwood desde la década de 1920 actores locales recrean la ejecución de Wild Bill y el juicio de Jack McCall, una de las tradiciones teatrales con más años de continuidad en la historia de Estados Unidos. Martha Jane Canary, mejor conocida como Calamity Jane, afirmó erróneamente que capturó a McCall después de que mató a Wild Bill. Jane, interpretada por Robin Weigert en la serie, fue otra famosa creadora de leyendas que escribió una autobiografía completamente loca y casi con certeza ficticia sobre su historia de vida como una especie de teatro del viejo oeste, y se convirtió en uno de los íconos más conocidos de esa época. Resulta que ser una leyenda del viejo oeste realmente era solo cuestión de autopromoción. El verdadero Seth Bullock, interpretado en la serie por Timothy Olyphant, originalmente llegó a Deadwood para abrir una ferretería, dejando a su familia atrás temporalmente. Sin embargo, tras el asesinato de Wild Bill, el pueblo quería un alguacil. Bullock había sido alguacil del condado en Montana y probablemente era el único ciudadano con experiencia en la aplicación de la ley en el pueblo que no había sido herido recientemente de un balazo. Bullock pasó los siguientes 5 años limpiando el pueblo e imponiendo algo de orden. Aunque sí tuvo conflictos regularmente con Swearingen,
lograron hacer que el pueblo fuera lo suficientemente seguro para que la esposa y la hija de Bullock pudieran venir a vivir con él en el poblado. Más tarde en su vida, Bullock construyó un pequeño rancho cerca del pueblo y entabló una relación con Theodore Roosevelt, quien nombró a Bullock como alguacil de los Estados Unidos cuando se convirtió en vicepresidente. Probablemente Teddy era la única persona en Estados Unidos que no sentía celos del bigote de Swearingen. George Hearst, interpretado en la serie por Gerald McRaney, es una figura tan influyente en la historia de Estados Unidos que es difícil creer que apareció en Deadwood al mismo tiempo que todas estas otras figuras influyentes. Pero es cierto. En 1877 Hearst llegó a Deadwood y compró concesiones mineras, incluida la mina Homestake, que se convertiría en uno de los hallazgos de oro más ricos en la historia de Estados Unidos. Hearst realmente hizo honor a la palabra mina en su vida. Era un hombre con profundas ambiciones políticas, las cuales se concretaron cuando se convirtió en senador de los Estados Unidos en los últimos años de su vida. Pero el mayor impacto duradero de Hearst fue en los medios de comunicación. Compró el San Francisco Examiner en 1880 y le dio a su hijo, William Randolph Hearst, el control del periódico. William convirtió el Examiner en un éxito rotundo. El imperio mediático de Hearst se volvió un gigante imparable. Y con el tiempo, Orson Welles dirigió una de las películas más influyentes y aclamadas jamás hechas, basada en la vida de la familia Hearst, De oro en una colina a Ciudadano Kane. Ahora, eso sí es el efecto mariposa. Si te encanta Deadwood, sabes que está llena de palabras altisonantes ingeniosamente construidas que no diremos en este video, la mayoría de las cuales son pronunciadas por el apropiadamente llamado Swearingen. ¿Pero realmente decían tantas groserías así en el verdadero viejo oeste? La respuesta es que nadie puede ponerse de acuerdo. Algunos lingüistas han dicho que la mayoría de los insultos usados en la serie surgieron a finales del siglo y no serían de uso común en la época de Deadwood, en las décadas de 1870 y 1880. Jesse Scheidlauer, el editor estadounidense del Oxford English Dictionary, dijo: "La evidencia que tenemos es que usaban más blasfemias religiosas que los insultos sexuales que son populares hoy en día. En otras palabras, las maldiciones probablemente eran mucho más aburridas". Pero David Milch, el creador de la serie Deadwood, no está de acuerdo, insistiendo en que fuentes como el OID no necesariamente son confiables, ya que no habrían reconocido las maldiciones hasta mucho después de que se volvieran comunes y populares. Sin embargo, Milch también dijo: "No estoy publicando un diccionario, no hay mucho que discutir ahí". Tony Montana es el icónico gángster cubano de la obra maestra de suspenso criminal de 1983 de Brian De Palma, Cara Cortada. Y la interpretación de Al Pacino como Montana, a pesar de que Pacino no es nada cubano, ha perdurado como una de las representaciones más famosas y brutales del crimen organizado jamás vistas en la pantalla. Así que hoy nos vamos a volar con nuestro propio producto mientras te contamos sobre la inspiración de la vida real para Cara Cortada. Por ahora, saluda a un poco de historia. Todos recuerdan dónde estaban al principio de 2020 en casa viendo Rey Tigre en Netflix. Las historias salvajes pero reales de Joe Exotic, Carol Baskin y Doc Antle se volvieron muy populares cuando su docuserie se estrenó en streaming. Pero fue un personaje menos destacado en la serie quien pudo haber inspirado al personaje de Tony Montana. Mario Tobrow, quien apareció en la serie de Netflix, dirige una organización sin fines de lucro llamada Fundación de Vida Silvestre Zoológica. Pero también fue un ex narcotraficante que muchos dicen que fue la inspiración real para Tony Montana. Amigos de Tobrow incluso creen que el guionista Oliver Stone lo consultó sobre el guión de la película. Al igual que Tony Montana y sus asociados de dudosa reputación, Tobrow frecuentaba la vida nocturna de Miami y era una figura importante en el mundo del crimen subterráneo, transportando drogas por un valor de más de $75 millones. En 1987 agentes federales lanzaron la Operación Cobra, un nombre que suena como algo salido de G.I. Joe. En realidad, fue un esfuerzo para atrapar a Tobrow, quien en ese momento encubría sus enormes negocios de drogas con la fachada de una compañía de importación de animales exóticos llamada Mascotas Ilimitadas. Larry Nash era un agente encubierto de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, también conocida como la ATF. Nash tuvo una muerte sangrienta en 1980 a manos de Tobrow y sus asociados. Tobrow negaría su participación en el asesinato en la serie documental Tiger King de 2020.
Pero después de que el cuerpo de Nash fue encontrado, quemado y desmembrado, comenzó a salir información sobre su muerte. Muchos testigos declararon que vieron a Tobrow cometer el asesinato él mismo con un machete. Otros dicen que su cuerpo fue cortado con una sierra circular y quemado en una artesa. Cualquiera que haya sido la verdadera causa de la muerte, la película se aferró a la leyenda, y así se creó la infame escena de la motosierra en el baño de Scarface. A lo largo de la película, Tony Montana, Frank López, interpretado por Robert Loggia, y Manny Ray, interpretado por Stephen Bauer, hacen sus negocios y fechorías en varios clubes nocturnos de Miami. Y lo que podría parecer un caso clásico de Hollywood exagerando los hechos para la trama, en realidad no está tan alejado de la ciudad mágica en los años 80. En su libro Hotel Scarface, el autor Robin Farsad describió la ciudad floridana como una verdadera ciudad en auge por las drogas. Mientras el resto del país estaba ocupado lidiando con crisis petroleras y tasas de seguro por las nubes, la economía de Miami florecía gracias a una pequeña ayuda de mucho polvo blanco. Durante esa época, la cocaína se podía comprar por $1,000 el kilo en Colombia y luego revenderse por $50,000 el kilo en Coconut Grove, Miami. La ciudad se ahogaba en dinero, así como en crimen, y la ley y el orden prácticamente dejaron de existir. Tanto así que un juez federal declaró que Miami estaba al borde de la anarquía. Suena como una muy buena idea para una película. En Scarface, Tony y sus asociados nefastos usualmente se encontraban relajándose en el Babylon Club, siempre lleno de neón y humo. Resulta que el club era otro personaje más en la película basada en hechos reales, esta vez tomando la apariencia del infame lugar de reunión de narcotraficantes de Miami en la vida real, el Mutiny Hotel. El Hotel Club, que también era un punto caliente para criminales, contaba con 130 habitaciones y era una zona de libre comercio para los gángsteres que buscaban aprovechar la depravación de Miami o tal vez escapar de ella por un rato. El Mutiny era un club exclusivo solo para miembros que podía contar entre sus invitados en los años 70 a afiliados de la CIA, Jackie Onassis y miembros de Led Zeppelin. Tal vez estaban ahí para pasar el rato y tomar una copa, o tal vez estaban ahí para codearse con capos de la droga y vaqueros de la cocaína. Los capos de la droga a menudo llevan estilos de vida opulentos, y se dice que el Mutiny vendía más botellas de Dom Perignon que cualquier otro establecimiento en el planeta. Esto fue reportado por los distribuidores de DP, quienes visitaron el lugar a principios de los 80 para asegurarse de que los números que salían del Mutiny eran reales. El hotel de Miami también tenía una cava de champán, que contaba con un compartimento secreto, donde los capos de la droga podían esconder armas que podrían necesitar si sus negocios legítimos llegaban a salir mal. Supuestamente, una anfitriona incluso escondía tu arma bajo su falda si los policías incorruptibles empezaban a husmear por ahí. Husmear es la palabra clave cuando se trata del producto con el que estos empresarios traficaban. Oliver Stone quería que su thriller criminal fuera lo más cercano posible a la vida real, tanto así que terminó aplicando el método durante el proceso de escritura del guión, por así decirlo. Stone investigó su guión pasando tiempo en Miami y el Caribe, teniendo conversaciones y tomando notas de ambos lados de la ley. Stone dijo que la experiencia le dio mucho material para trabajar en su película planeada, o como él la describió, una película de gángsteres tropical bañada por el sol del tercer mundo, con cigarros y el toque sexy de Miami. Eso es mucho para poner en un cartel. Sin embargo, la experiencia no fue del todo productiva, ya que Stone estaba lidiando con sus propios problemas de dependencia y adicción en ese momento, y la investigación solo hizo que se intensificaran. Para mantener su enfoque y alejarse de la gentuza, Stone se mudó a París, donde pudo escribir la historia en paz, lejos del fácil acceso a las drogas que alimentaban el mundo de Tony Montana. La versión de Scarface de 1983 no fue la primera incursión de Hollywood en esta historia, ya que hubo una versión de 1932 dirigida por Howard Hughes, que contaba la historia de un jefe mafioso italiano vagamente basado en Al Capone. Esta versión está protagonizada por Paul Mooney como Tony Camante, también conocido como Scarface. Estrenada antes de que el código de producción Hays obligara a los estudios y cineastas a censurar y evitar ciertos contenidos, la violencia y el tema de la película sorprendieron a muchos espectadores en los años 30. Cuando Stone asumió el proyecto de Scarface, decidió basar a su Tony Montana en el evento real del Mariel Boat Lift, en el que cientos de miles de refugiados cubanos viajaron a Miami en barco.
Scarface utiliza imágenes reales del Mariel Boatlift y Oliver Stone usó la actitud predominante del gobierno estadounidense de que los Marielitos eran, entre comillas, locos para motivar a su extravagante personaje operático. Mientras que muchos en la comunidad de inmigrantes cubanos admiran el ascenso de Tony a la cima, la representación es divisiva en la comunidad, ya que la película perpetúa varios estereotipos dañinos contra los cubanoamericanos. Además, de nuevo, Al Pacino simplemente no es cubano, lo que hace que ese acento sea bastante peculiar. En cara cortada, Robert Loggia interpreta al jefe Frank López, uno de los grandes villanos de la película. López está basado en el inmigrante cubano de la vida real y destacado narcotraficante de Miami, Carlos Carlín Quesada, comenzando en el tráfico de cocaína alrededor de 1969. Quesada afirma haber ganado más de $3 millones con su empresa criminal, lo que equivale a unos $10 millones actuales. Pero Quesada también colaboró con el otro bando, actuó como informante de la policía y delató a sus competidores mientras protegía su propio negocio de la ley en el proceso. Por esto, pudo presumir sus crímenes frente a la policía, que no tenía poder para detenerlo. Quesada fue arrestado cuando intentaba llevar su operación a Los Ángeles, y la jueza a cargo, Pamela Ann Raymer, opinó que esta comunidad no necesita la exportación de los vicios de Miami. Quesada fue sentenciado a 25 años de prisión y multado con $250,000, pero nada de eso dolió más que la dura crítica de la jueza Raymer. El hombre de confianza de Frank López era un personaje escurridizo llamado Omar Suárez, interpretado por el incomparable F. Murray Abraham. El personaje criminal que se convierte en doble agente palidece en comparación con la inspiración de la vida real. Ricardo Monkey Morales, que suena como el nombre de un compañero bromista en una caricatura de Sábado por la Mañana, en realidad fue un brutal y sanguinario inmigrante cubano-americano involucrado en espionaje, contraespionaje, atentados y tráfico de drogas durante su tiempo como criminal e informante. Y eso es según su obituario. Morales encontró su final de manera muy similar a su contraparte en la película Scarface, de forma grandiosa, después de recibir un disparo durante una pelea en un bar, la cual supuestamente comenzó después de que alguien hizo suposiciones sobre la orientación sexual de Morales de una manera que no fue muy apreciada en 1983. Podemos excusar el asesinato y el tráfico de drogas, pero con la homofobia sí ponemos el límite. Las series de televisión basadas en la historia nunca son 100% precisas. Gran sorpresa, lo sé, pero es mucho peor para las personas reales cuyas vidas se convierten en la trama de una película o una serie de televisión. A muchas personas no les gusta cómo las retratan, y algunos dicen que la serie sobre ellos es una completa mentira. Otros se han enojado tanto que han demandado, y muchos simplemente se han negado a verla. El peor destino para una serie de televisión de todos. Así que hoy vamos a profundizar en varios proyectos televisivos históricos que enfurecieron a las personas que retrataron. Muy bien, equipo, ¿quién está listo para maratonear? La leyenda de Hollywood Olivia de Havilland se retiró en 1988 y después rara vez apareció en público o habló con la prensa. Así que cuando la estrella de Lo que el viento se llevó habló, la gente lo notó. En 2018 de Havilland demandó a FX y Ryan Murphy Productions por su representación en la miniserie Feud, Betty y Joan. El programa se centra en la enemistad de décadas entre las leyendas rivales del cine Joan Crawford y Bette Davis, de quienes de Havilland fue amiga durante mucho tiempo. Específicamente, de Havilland sintió que el programa la retrataba como una chismosa e hipócrita. En una declaración proporcionada a The Guardian, de Havilland escribió: "Los creadores de Feud usaron mi identidad sin mi consentimiento y pusieron palabras falsas en mi boca, incluyendo hacer que públicamente llamara a mi hermana, Joan Fontaine, una perra. Feud, por favor". La demanda de Havilland alegaba que el programa difamó su imagen y manchó su reputación, pero un tribunal de apelaciones de California no estuvo de acuerdo, desestimando el caso en 2019 por motivos de la primera enmienda. De Havilland falleció al año siguiente, despejando el camino para Feud, Olivia y el estado de California. John Travolta recibió muchos elogios por su interpretación del abogado de O.J. Simpson, Robert Shapiro, en la serie de 2016 American Crime Story, El pueblo contra O.J. Simpson. Pero una persona que no quedó impresionada fue el propio Shapiro. El famoso abogado solo vio parte del primer episodio, pero sintió que la interpretación de Travolta era inexacta y no reflejaba quién es él. Cuando TMZ le preguntó a Shapiro en el estacionamiento de un supermercado en Los Ángeles, Shapiro afirmó que Travolta nunca lo conoció ni consultó con él para prepararse para el papel. "Es un buen actor y estoy seguro de que hizo lo mejor que pudo",
dijo Shapiro, pero me imagino que si intentas interpretar quién es alguien sin conocerlo y sin averiguar quién es realmente, no vas a dar en el clavo ni ser absolutamente preciso. Supongo que Shapiro estaba diciendo que Travolta no tenía lo necesario. El programa siguió recibiendo críticas en su segunda temporada. El asesinato de Gianni Versace, que dramatizaba el asesinato en 1997 del diseñador de moda Gianni Versace a manos del asesino serial Andrew Cunanan, y cómo la familia Versace mantuvo unida su vida y su empresa después de lo sucedido. El creador Ryan Murphy basó la mayor parte del programa en el libro de 1999 de la columnista de Vanity Fair, Maureen Orth, Pavores Vulgares. Y esa fue la principal objeción de la familia Versace. En un comunicado oficial, la familia Versace enfatizó que no tenía nada que ver ni con el libro ni con el programa de Murphy, y además calificaron la serie como una obra de ficción. Un día después, la familia Versace publicó un segundo comunicado condenando específicamente el libro de Orth, alegando que está lleno de chismes y especulaciones. Es triste y reprobable que los productores hayan decidido presentar la versión distorsionada y falsa creada por Maureen Orth. Aunque haya sido distorsionada y falsa, la serie fue todo un éxito y ganó un Emmy. A veces, la verdad simplemente no es tan entretenida. La familia real británica tiene opiniones variadas sobre The Crown, la serie de Netflix que dramatiza los eventos del reinado de la reina Isabel II. El príncipe Eduardo y su esposa Sofía aparentemente la amaron, y la propia reina supuestamente era fan de la primera temporada, aunque entendemos por qué habría dejado de verla. Ella ya sabía cómo iba a terminar todo. Otros miembros de la familia real, como el príncipe Guillermo, ni siquiera se han molestado en verla. Oficialmente, la familia emitió un comunicado recordando al público que no participaron en la realización del programa y que no le dieron su aprobación oficial, lo cual es algo así como cuando tus padres te prohíben ver MTV. El difunto esposo de la reina, el príncipe Felipe, no comentó directamente sobre el programa más allá de ese comunicado oficial, pero personas cercanas a él indicaron que claramente estaba en el grupo de los que no eran fans. El actor Matt Smith, quien interpretó una versión joven de Felipe en las 2 primeras temporadas del programa, se sentó junto a él en una cena. El príncipe le preguntó a Smith si estaba participando en eso de The Crown, a lo que Smith respondió preguntándole si había visto el programa. El príncipe Felipe lo miró fijamente y le dijo: «No seas ridículo». Al parecer, Felipe era más fanático de Doctor Who. Aunque la reina sí disfrutó la primera temporada, se opuso a la representación de Felipe en la segunda temporada, que sugería que era un padre cruel y dominante que envió al joven príncipe Carlos a un internado estricto para endurecerlo. Según el historiador Hugo Vickers, el príncipe Felipe también se opuso a una trama de la segunda temporada en la que su padre lo culpaba por la muerte de su hermana, la princesa Cecilia, quien falleció en un accidente de avión en 1937. El desastre nuclear de Chernóbil fue una tragedia internacional que afectó a millones de personas. Pero para Lyudmila Ignatienko, la miniserie de HBO de 2019 que dramatiza los hechos fue retraumatizante. La serie sí acertó en los hechos básicos de su historia. Ella realmente era la esposa del bombero Vasily Ignatienko, quien sucumbió a la radiación 2 semanas después del desastre. Tal como muestra la serie, Lyudmila estaba embarazada en ese momento y no se lo mencionó al doctor de Vasily cuando le suplicó que la dejara visitarlo en el hospital. 2 meses después de la visita, Lyudmila dio a luz a una hija que falleció 4 horas después debido a insuficiencia cardíaca congénita y cirrosis hepática, 2 posibles síntomas de exposición a la radiación. Sus problemas con la serie no tenían tanto que ver con su precisión, sino con el hecho de que ella no le dio permiso a HBO para usar su historia. Después del estreno de la serie, tuvo que lidiar con reporteros entrometidos que la acusaban de ser responsable de la muerte de su bebé. Me preguntaban por qué había estado al lado de la cama de mi esposo sabiendo que estaba embarazada en ese momento. Le dijo ella a la BBC, pero dime, ¿cómo podía dejarlo? En ese entonces no sabíamos nada sobre la radiación. La prensa negativa obligó a Lyudmila a mudarse de Kiev, la capital de Ucrania, a una zona rural. También señaló varias inexactitudes en los hechos que muestra la serie, que tal vez para los espectadores sean relativamente menores, pero que para alguien que vivió esos eventos son sumamente significativas. Por ejemplo, en la serie, Vasily no pudo ser enterrado con sus zapatos porque sus pies estaban hinchados por la radiación, así que Lyudmila los guardó como recuerdo. En realidad, los zapatos fueron enterrados con él. Cuando se trata de películas sobre política, los políticos que aparecen en ellas casi nunca las aprueban, sin importar en qué parte del espectro político estén. De verdad, incluso se quejaron de Air Force One. Con la película de HBO Game Change, que dramatizó los eventos de la decisión del candidato presidencial republicano de 2008 John McCain de elegir a la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, como su compañera de fórmula, no había ninguna posibilidad real de que Palin estuviera de acuerdo con la forma en que la retrataron. Y efectivamente no estuvo de acuerdo.
La película en realidad retrata tanto a Palin como a McCain, interpretados por Julianne Moore y Ed Harris, de manera bastante comprensiva, pero antes de que HBO siquiera la estrenara, Palin atacó su credibilidad. Ella envió un video a sus seguidores que reeditó el avance de la película para incluir fragmentos de noticieros de cable donde ella aparecía de manera positiva. Una nota adjunta decía: el guionista de Game Change, Danny Strong, cayó en la trillada rutina de manipular hechos y omitir partes clave de la historia de la gobernadora Palin para impulsar una agenda sesgada y aumentar la audiencia. También decía que a Palin no le preocupaba contar con el favor del equipo Obama de Hollywood. Palin nunca especificó exactamente qué hechos estaban equivocados en la película o con qué parte de su representación no estaba contenta. El director Jay Roach dijo que él y su equipo basaron la película en el libro del mismo nombre de los periodistas John Hillman y Mark Halperin y realizaron más de 2 docenas de entrevistas con personas involucradas en la campaña. John McCain tampoco era fanático de Game Change. El senador de Arizona no se molestó en ver la película, pero aún así criticó su punto de vista, describiendo el libro de Hillman y Halperin en Fox News Sunday como completamente parcial y con citas sin atribuir. También sintió que la película equivalía a una campaña de desprestigio contra su excompañera de fórmula, diciendo que no entendía, incluso en el duro mundo de la política, por qué continúa habiendo tal ataque contra una persona buena y decente. Sobre todo, McCain no apreció que la película lo mostrara usando malas palabras. Comentó, sin decir ni una sola grosería, que le habían dicho que lo retrataban usando un exceso de lenguaje vulgar. Y él no usa lenguaje vulgar muy a menudo. Tengo un vocabulario más amplio que eso. 4 años antes de Game Change, el director Jay Roach molestó a Washington con otra película de HBO. En 2008, Recount de Roach, basado en el polémico recuento de Florida, que decidió la elección presidencial de 2000, molestó tanto a demócratas como a republicanos involucrados en los hechos. ¿Qué tal eso para hacer acuerdos bipartidistas? El exsecretario de Estado Warren Christopher encabezó el equipo de Al Gore durante el recuento y por lo tanto fue un personaje principal en la película, interpretado por Sir John Hurt, famoso por El hombre elefante y por las criaturas espaciales que le explotan en el pecho. Christopher no sabía que la película existía hasta que su sastre se lo mencionó. Cuando HBO le envió a Christopher las transcripciones de las escenas con su personaje, no le impresionaron. Le dijo al New York Times que contenía eventos que nunca ocurrieron, palabras que nunca pronuncié y decisiones que se me atribuyen que nunca tomé. Está bien, claro, pero ¿qué tal estuvo? William M. Daley, el jefe de campaña de Gore que fue interpretado por Mitch Pileggi, también tuvo problemas con la representación de Christopher. Según Daley, la película tergiversó los hechos al presentar a Christopher como demasiado cauteloso y respetuoso del proceso, y no lo mostraba lo suficientemente preocupado por ganar. Según la película, todo esto permitió que el operador republicano James Baker, interpretado por Tom Wilkinson, superara en astucia a Christopher. Pero Daley lo expresó de manera más directa, sugiriendo que la percepción de que Warren Christopher era un debilucho que fue engañado por Jim Baker es una fantasía absoluta en la mente de alguien que intentaba hacerse ver más importante de lo que realmente era. Parece que él quería menos recount y más una reescritura. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que los programas basados en historias reales están obligados a ser fieles a los hechos? Déjanos tu opinión en los comentarios abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra Weird History.